Quiero saludar a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia. Señor García Linera, bienvenido. Buena tarde. Gracias por estar en NTN 24. Y Dania, muy buenas tardes y gracias a usted por la amabilidad de entrevistarme. Señor García Linera, el Congreso finalmente ha aprobado una ley electoral que se ha promulgado y se aprueba evidentemente con votos de su partido, del Movimiento al Socialismo. Implica que tanto usted como el expresidente Morales están de acuerdo con esta ley. Y Dania, el día, si no me equivoco, sábado 10 de noviembre, el día que renunciamos, horas antes de renunciar, propusimos al país tres cosas: elección de nuevo órgano electoral, nuevas elecciones y Álvaro y Evo Morales no candidatos. Eso fue el día 10. Han pasado casi 15 días, 32 muertos a bala, cerca de 400 heridos, cerca de 1000 detenidos, y el resultado ahora es el mismo. Va a haber nuevo órgano electoral, se va a convocar elecciones y Evo y Álvaro no van a ser candidatos. Nuestra propuesta fue esa de inicio el día 10 de noviembre. Sin embargo, la intención era deshacerse de organizaciones, sentar la mano a los sectores populares, imponer un gobierno de facto con muertos de por medio, y el resultado es que ahora tenemos lo mismo que planteamos hace 15 días atrás. Ahora, si ese fue el planteamiento un día antes de la renuncia, ¿por qué renunciaron? ¿Por qué no insistieron en esta propuesta? Insistimos, hicimos todo lo posible, pero policía y Fuerzas Armadas se dieron la vuelta. La policía se amotinó, desconoció el orden legal y las Fuerzas Armadas, a través de su comandante en jefe, le pidió al presidente Evo que debiera renunciar. Ya no se podía hacer nada. Mientras los órganos de la coerción legítima del Estado se dan la vuelta, lo que usted tiene ahí es un golpe de Estado, porque perdió el control de instituciones que nunca deben deliberar y siempre deben estar sometidos al mando civil. Cuando llegamos al punto del golpe de Estado, señor García Linera, yo lo vi a usted y al hoy expresidente Evo Morales renunciando ante las cámaras, ante los medios de comunicación. ¿Por qué renunciaron? Es decir, un golpe de Estado es un golpe por las armas cuando se depone un gobierno. Ustedes podían no haberlo hecho y denunciar en cámara un golpe de Estado que estaba en desarrollo o que los estaban obligando a salir. Por lo siguiente, porque ya desde días anteriores se habían formado grupos de civiles, bandas paramilitares, en muchos casos sicarios, que debió ver usted las imágenes. Agredieron a más de 10.000 mujeres que venían a marchar en paz, secuestraron a una alcaldesa de una provincia rural, la arrastraron por la calle, la pisotearon, la golpearon, le cortaron el cabello, le echaron sangre roja, quemaron casas del presidente Evo, su casa particular, una casa sencilla, de su hermana, de los ministros, de dirigentes sindicales. Se desató un conjunto de hordas, de grupos paramilitares que comenzaron a agredir, intimidar, quemar casas, quemar instituciones, quemar colegios que había construido Evo Morales. Se avecinaba un enfrentamiento social terrible, encima la policía y los militares se dan la vuelta. Evo dice: no quiero derramamiento de sangre, no voy a permitir que haya muertos en Bolivia, prefiero renunciar y que sea el mecanismo constitucional del Estado que se haga cargo del gobierno a través de la Asamblea Legislativa. Y el resultado fue que, a pesar de renunciar a nuestra victoria electoral, a pesar de renunciar a la gestión de gobierno, faltando meses que acabara nuestra gestión, por lo menos 2 meses, estos grupos prefirieron desconocer eso y hacerse con el poder, matar. Son 32 muertos que algún día, hoy, en 10 años, en 5, en un año,
alguien tiene que responder por esas matanzas terribles en mi país. Claro, la pregunta sería, señor García Linera, ¿se evitó con esa renuncia los muertos, los heridos, los detenidos? ¿Renunciaron para evitar algo que pasó? Eso hay que preguntarle a los responsables de los muertos. Ellos pedían nuestra renuncia. Ellos pedían que las elecciones sean anuladas. Lo hicimos. Se anularon las elecciones a pesar de que ganamos con más del 10.5% sobre el candidato perdedor. Nuestra renuncia, renunciamos. A partir de ese momento de nuestra renuncia, la violencia es entera responsabilidad de quienes usurparon el gobierno y en vez de pacificar, en vez de canalizar de manera democrática la convivencia, lo que prefirieron es sacar a militares, sacar a policías, colocar tanquetas en las plazas, sacar convoys, sacar aviones de guerra para disparar encima de las movilizaciones, disparar sobre dolientes que están enterrando a sus muertos, gasificarlos. Ellos prefirieron, a pesar de nuestra renuncia, desatar el terror. La responsabilidad de los 32 muertos, 400 heridos, más de 1.000 detenidos, tiene que preguntarle y queda en manos de los que se hicieron del gobierno de manera ilegal desde el día 11 de noviembre. Bueno, ya que estamos en esto de las responsabilidades, me imagino que usted ha tenido la oportunidad de escuchar, de ver y escuchar el video que ha circulado en medios de comunicación, en redes sociales, donde dos personas hablan, una no se ve, y la voz presuntamente sería la del presidente Evo Morales, mandando a bloquear caminos, a que no entre la comida a La Paz. Primero, me gustaría saber, para usted, ¿es el expresidente Morales? Han circulado por redes muchos videos y muchos audios. Le puedo comentar, al igual que del actual ministro usurpador de gobierno, que dice que ahora hay que buscar muertos en los closets de todas las personas y si no hay que inventarle un muerto porque lo que hay que generalizar es una persecución. El ministro no ha dicho nada. Es decir, están circulando videos, están circulando audios que habrá que comprobar su veracidad. En todo caso, sí, le digo lo siguiente. Históricamente, en mi país, los campesinos, los indígenas, han utilizado un método de lucha para defenderse ante las atrocidades, primero de colonizadores, luego de militares y últimamente, en este caso, de golpistas, que es el bloqueo de caminos. Es el método que tienen los campesinos para defenderse de la matanza. Usted ha tenido que, en una localidad de Cochabamba llamada Sacaba, 12 muertos en menos de una hora. En la localidad de El Alto, una ciudad aledaña a la ciudad de La Paz, que es la sede de gobierno, 9 muertos a bala en menos de media hora. Es decir, ha habido un conjunto de matanzas, de asesinatos, frente a los cuales la gente ha tenido que salir a reaccionar para enfrentar este abuso. Es decir, para ustedes el bloqueo es parte de una defensa, entiendo por lo que dice, pero vayamos a la pregunta, se la quiero repetir, no la quiero dejar pasar. ¿Es o no es el expresidente Morales el que habla en el video? Vuelvo a decirle, están circulando todo tipo de videos en las redes que uno puede esperarse cualquier cosa. ¿No habría en este señalar responsabilidades de todo lo que ha pasado después de que ustedes salieron de Bolivia? ¿No cabría algún tipo de responsabilidad al expresidente Morales por su permanente y cotidiano pronunciamiento en relación al acontecer de Bolivia? ¿No tendría un efecto tranquilizador si él llamara a la paz, a la tranquilidad, a que depusieran quizás algunas actitudes?
Si usted se fija en todas las entrevistas que hicimos desde el día, al día siguiente que llegamos, si no me equivoco, un día lunes o un día martes a México, al día siguiente el presidente hizo una conferencia de prensa y luego ha estado en muchos medios internacionales. En todos ellos, en todas las conferencias públicas, porque no pierde el derecho para hablar de lo que sucede en Bolivia. Sí. El asilo pone un conjunto de restricciones sobre opinar sobre la vida política de México o del país que nos acoge con generosidad, pero no nos quita el derecho a tener nuestra opinión sobre lo que pasa en nuestro país. Y ahí el presidente Evo permanentemente ha convocado: basta de muertes, de una buena vez canalicemos una salida constitucional a este golpe de Estado mediante la convocatoria de elecciones. Y como usted me preguntaba al principio, ¿quién cree que ha viabilizado la aprobación de convocatoria de elecciones? Nosotros, nuestra bancada. Nosotros tenemos dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto en senadores como en diputados. Esa ley ha sido aprobada por propuesta de la bancada del Movimiento al Socialismo. ¿Quiénes han aprobado la ley? La bancada del Movimiento al Socialismo. Lo que reafirma una vez más que nuestra propuesta desde un inicio, desde el día 9-10 de noviembre hasta el día que se apruebe esta ley, fue salida legal, salida constitucional, basta de masacres, basta de detenciones, basta de tanquetas y de aviones de guerra sobrevolando ciudades y movilizaciones sociales, y que se vaya a elecciones y que la gente elija a su nuevo gobernante lo más pronto posible. Sin embargo, hay quien señala, quizás es la crítica que se está haciendo en estos momentos, que esas intervenciones cotidianas, frecuentes del expresidente Morales, no digo la suya porque creo que no, lo he visto poco, pero del expresidente Morales no contribuyen a la pacificación de Bolivia, insistiendo en el golpe de Estado, proponerse como fórmula de pacificación, insistir en retornar a Bolivia. Hay quien señala que esto no son llamados a la paz precisamente. Es que mire, no hemos salido de mi país porque hemos robado. No somos ladrones. No hemos salido de mi país porque hemos matado. No somos asesinos. ¿Por qué no tenemos derecho a regresar a mi país? No somos corruptos. No somos asesinos. Somos gente que ha pensado y que ha trabajado por la estabilidad de mi país. Nosotros hemos convertido al 30% de los bolivianos en clase media en una década. Nosotros, ha sido nuestras políticas. Nosotros, el presidente Evo a la cabeza, ha convertido a los indígenas, continentalmente despreciados, en personas respetadas, con dignidad, con igualdad, y que ahora miran de frente a las personas en las ciudades. ¿Por qué teníamos que avergonzarnos de eso? ¿Por haber trabajado en favor de los pobres? ¿Por haber dignificado a los indígenas? ¿Por haber construido la economía más próspera del continente, que crece en promedio anualmente 4.5 al 5% anual? ¿Tenemos que avergonzarnos de ello? Por supuesto que no. Tenemos derecho a regresar a nuestro país. No vamos a ser candidatos. No vamos a ser candidatos. Porque sabemos de que nos temen. Nunca han podido ganarnos. Desde que hemos sido los dos candidatos, nunca nos han ganado las fuerzas opositoras. Está bien, no vamos a ser candidatos, pero tenemos derecho a caminar por la calle. Tengo derecho de llevar a mi hija a la guardería. Evo tiene derecho a reunirse con sus sindicatos, con sus compañeros obreros y campesinos para hablar. No va a ser candidato, pero tenemos derecho a la ciudadanía. No nos hemos ido ni por ladrones ni por asesinos. Nos hemos ido porque nos han obligado a renunciar y no queríamos que haya muertes en mi país. Señor García Linera, ¿por qué no se quedaron con todo eso que usted enumera, con todos esos logros y que muchos reconocen y que usted ha venido mencionando digamos que se consiguió en una primera etapa de gobierno? ¿Por qué insistir en un cuarto mandato? ¿Por qué buscar y darle la vuelta al resultado de un referéndum que dijo no a una reforma constitucional para buscar un nuevo periodo? Lo decía el expresidente Lula: mi amigo Evo se equivocó queriendo buscar un cuarto mandato. Es decir, es Lula.
Bueno, en primer lugar, uno no quería eternizarse. El pueblo es el que define. Al fin y al cabo, quien va a votar si uno se queda o no se queda es el pueblo. Y en la última elección ganamos como el 47.5% de los votos, 10.34% por encima del segundo candidato. Pero la pregunta es, ¿por qué otra vez volver a candidatear? Porque nuestra estructura política, Irina, no es una estructura partidaria clásica. Nosotros somos una confederación flexible de organizaciones y de movimientos sociales. Y la decisión de insistir, de ver la manera legal y constitucional para reinsistir en la candidatura de Evo ha sido de las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Campesina. Podía haber encontrado otras personas mucho más capaces que nosotros, mucho más eficientes, mucho más representativas, por supuesto, pero fue decisión de esas organizaciones. En mi caso, yo le dije a Evo, yo ya no quiero ir, Evo, contigo, te he acompañado acá, voy a ser tu chofer, voy a hacer lo que tú quieras. Siempre he buscado que los indígenas gobiernen Bolivia y lo hagan de buena manera, pero fue otra vez la Central Obrera Boliviana que agrupa a los obreros de las minas, Sí. de las fábricas, del petróleo, a los profesores, a los maestros, que dijeron, Álvaro, tienes que acompañar otra vez a Evo. Esa es la dinámica de nuestra organización social. Pero las organizaciones tampoco pueden estar por encima de un resultado que finalmente produjo la votación del pueblo boliviano. El referéndum, señor García Linera, dijo no. Si el pueblo es tan importante, si el pueblo no quería la reforma constitucional, ¿por qué no se quedaron allí? ¿Por qué se le buscó esa vuelta? Insisto. La Constitución, la respuesta que siempre le doy, la Constitución en este sentido de la repostulación tiene una contradicción. Por una parte está el artículo 161 que establece que no debe haber una nueva repostulación de quienes han estado 2 veces en gestión gubernamental, pero por otro lado usted tiene el artículo 13 de la Constitución que establece que en el ámbito de derechos humanos los acuerdos internacionales están por encima de la Constitución y por encima de las propias leyes de Bolivia. Ahí, en esta colisión constitucional, fue el Tribunal Constitucional el único encargado de resolver las colisiones constitucionales, la que dirimió a favor de que se podía nuevamente postular y dio la razón a las organizaciones sociales que insistieron en que deberíamos candidatear nuevamente. Un tribunal electoral con un manto de poca transparencia por estar ligado al presidente Morales en aquel momento. Y aquí vuelvo a la pregunta que le hacía antes. ¿No era más fácil llegar hasta allí? ¿Quedarse con el reconocimiento propio e internacional? ¿Con un lugar en la historia que tenían por haber hecho transitar a Bolivia hacia el progreso? Y no con este saldo de hoy que todos lamentan, porque al final los lamentan de un lado y del otro. Sí, lo que pasa es que uno no hace política, en nuestro caso, Irina, no hacemos política para ver cómo salgo en el libro de historia. Nunca he buscado eso, no buscamos eso. Uno ha hecho política, yo hago política desde los 13 años, para ayudar a los pobres, para sacar adelante a los humildes. Siempre ha sido nuestro compromiso con la gente más sufrida, con la gente más sacrificada. No ha sido para ver cómo uno queda registrado en los manuales de historia, no. Esa es una manera, en particular para mí, muy pequeña de ver el compromiso político. Uno se debe a las organizaciones. Toda nuestra vida hemos trabajado con sindicatos, con gremios, con movimientos indígenas. Hemos estado en la cárcel por luchar y reivindicar los derechos de ellos. Y ahora ha tocado asumir esta responsabilidad, pese a las conflictividades y a la colisión constitucional que se estaba dando, fue nuestro eje. Hacer caso, obedecer, estar junto al lado a las decisiones de las organizaciones sociales, a pesar que en algunos casos pueden ser decisiones no necesariamente del todo correctas. Bueno, eso implica, de alguna manera,
reconocer que no todas las decisiones pueden ser correctas. No le quiero despedir sin preguntarle cómo ve usted el futuro inmediato de Bolivia. Muy triste por varias razones. La primera es las muertes, 32 muertes en mi país, 400 heridos a bala. Terrible, es un pueblo que ha sido desangrado. Lo segundo, un país en el que esta violencia, este discurso racializado de parte de las autoridades, tenemos un dirigente social que ha llevado a la señora Yanine Áñez a Palacio, que decía que él anota en una lista negra las personas que le caen mal, como lo hacía el señor Pablo Escobar, y lo ha dicho textualmente, no me estoy inventando. Usted ha debido oír al señor Camacho. Pero fíjese, yo no he oído a la presidenta interina, a la presidenta Yanine Áñez, tener un discurso segregacionista, ni nada que se le parezca. Tuve la oportunidad de entrevistarla hace unos días y lo único que recuerdo es su discurso de unidad, es la convocatoria para sacar a Bolivia adelante entre todos. Solo le pido que revise los tweets antes de que sea esta presidenta usurpadora. Revise los tweets de ella que han circulado de una agencia noticiosa internacional muy importante, que no voy a decir su nombre porque no es ético decirlo, pero usted revise los tweets de ella antes de el 10 de noviembre. En todo caso, ¿qué le digo? Una sociedad en la que se han abierto los resentimientos sociales. Se ha destapado un racismo muy terrible. Antes de que la policía desconociera el mando policial, salían grupos de jóvenes en Santa Cruz, en Cochabamba, en motos, en movilidades, a cazar indios, a matar indios. Ese era el lenguaje que se verbalizaba. Usted ha debido ver en las imágenes de La Paz policías y manifestantes de conservadores de clase media alta, escupiendo sobre la huipala, quemándola, diciendo que esta era una bandera de indios. Pues eso ha desatado un conjunto de resentimientos regionales, de resentimientos clasistas y étnicos, que no va a ser fácil, ni en una década, volver a suturar esas heridas que se han abierto en la sociedad boliviana. Y la tercera cosa, que igualmente lamentable, han destruido la economía boliviana, han destruido. Nosotros hemos dejado una economía sólida, con crecimiento, y en este afán golpista, en estas ambiciones desmedidas, han paralizado fábricas, han impedido el crecimiento, exportación de gas, están destruyendo y con picota, paso a paso, la solidez de una economía que dio bienestar y al fin, después de tantas décadas, un alivio a la condición y a la situación de pobreza de mi país. Me preocupan las tres cosas: las muertes, las divisiones étnicas y clasistas que se han desatado a partir de la racialización y el discurso casi fascistoide que usan algunas autoridades. El ministro de Gobierno dijo: voy a ir a cazar a los antiguos ministros, lo dijo textualmente. Y la tercera, están destruyendo una economía, la economía de mayor crecimiento del continente latinoamericano en los últimos 8 años. Quiero detenerme en el resentimiento, porque llegaríamos quizá a la conclusión de que parece que el resentimiento es el signo que marca los días que estamos viviendo en la región. Nunca hemos visto una región más polarizada que la que tenemos en este momento. Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Venezuela. La culpa no puede ser de un solo lado, señor García Linera. En este problema la culpa tiene que ser de ambos. Es decir, aquí hay una equivocación y la equivocación tiene que ser de ambas partes. Es muy cómodo echarle la culpa desde una acera al otro lado. Sin duda, pero aquí hay reglas de juego constitucional y eso usted no las puede obviar ni dejar de lado. Si usted cumple la Constitución, está del lado bueno. Si la pisotea, está del lado malo. Nosotros nos fuimos sin ni un solo muerto. La señora carga en sus espaldas, en su responsabilidad, 32 muertos. Evidentemente que hay que ver a ambos lados,
pero hay cosas tan obvias, tan evidentes, que tampoco uno puede dejar de lado. 0 contra 32 muertes. Claro, me gustaría que pensara lo mismo, por ejemplo, en relación a Nicolás Maduro, a Venezuela, que bastantes muertes carga en su espalda y sin embargo ha sido aliado de Bolivia y bastante ha pisoteado la Constitución, ¿no? Estamos hablando de Bolivia, no de Venezuela. Pero se lo pongo sobre la mesa, al cierre. Puedo comentar, preguntar, porque Venezuela ha sido un gran aliado de Bolivia. Y cuando se tiene una visión constitucional como la que usted señala, señor García Linera, la Constitución tiene que servir en Bolivia, en Chile, en Colombia o en Venezuela. Y los derechos humanos son derechos humanos en todos lados. Y si se violan, hay que estar contra esta violación, ¿o no? Aquí hay un principio básico: respeto a la Constitución, sea donde sea, y no intervención de ningún país, de ninguna autoridad del mundo en los asuntos internos del otro país. Eso para mí son principios básicos. Ningún país del mundo tiene derecho a decirle a otro país lo que tiene que hacer. Si no mantenemos los dos principios, respeto a la Constitución y no intervención de otros países en los asuntos internos de un país, estamos por buen camino. Quiero agradecer a Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, por estar en NTN 24, por habernos concedido esta entrevista. Muy buena tarde para usted. A usted muchísimas gracias por esta entrevista.